Listo, buenas tardes para todos. Bueno, hoy damos inicio al primer libro de Samuel. Es un libro hermoso. Empezamos ya a ver lo que es el reinado de Saúl. Y este libro pues está dividido de tal manera que podamos recorrerlo por completo y la siguiente semana veamos ya segunda de Samuel. Entonces el libro de Samuel empieza con Ana. Ana tenía mucho dolor porque ella ella no podía tener hijos. Entonces empezamos y dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces aquí lo que nos cuenta es que a pesar de que ellos dos se amaban, Ana no había podido tener hijos y eso le generaba a ella mucho dolor. Y ella se sentía pues menos porque Penina, que era la mujer también del Cana, sí tenía hijos. Entonces a ella le generaba eso tristeza. Resulta que Ana le pedía al Señor cuando iban, el día que iban a ofrecer el sacrificio, ella le pedía siempre al Señor que quería tener un hijo. Dice, dice en 1 Samuel 1:11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dires a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Acordémonos que como Sansón, los nazareos que estaban dedicados desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, que estaban dedicados a Jehová, les dejaban crecer el pelo. Entonces ella le hace aquí, le está pidiendo al Señor, le está pidiendo a Dios que le dé un hijo, ese hijo que ella ese hijo que anhela, y que si él se lo da, ella se lo va a hacer que ese niño se dedique a servirle al Señor. Y pues por eso lo va a volver nazareo, será nazareo. ¿Qué pasa después? Dice así, eh, en 1 Samuel 1:13. Ah, bueno, les cuento, cuando ella estaba haciendo esa oración en el templo, el sacerdote, que se llamaba Elí, la vio. Y cuando Elí la vio, él pensó que estaba tomada porque ella estaba orando y cuando oraba, ella movía los labios. Y pues él no alcanzaba a escuchar lo que ella decía, pero ella estaba moviendo los labios y estaba derramando su corazón delante del Señor, pidiéndole que le hiciera eso, ese sueño que yo tenía posible, que el Señor se lo cumpliera. Entonces, cuando él la vio, él la tomó por ebria. Por eso dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. Entonces el sacerdote piensa que ella está ebria y pues la reprende. Le dice, ¿cómo así? ¿Usted qué hace acá ebria? Vaya y digiera su vino. En 1 Samuel 1:15 al 17 dice así. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Entonces aquí vemos cómo el sacerdote se da cuenta que en realidad lo que tenía ella era una tristeza profunda y como estaba con esa tristeza profunda, le dice que el Dios, o sea, que Jehová le conceda eso que ella está pidiendo. Como el Señor hace todo lo que nosotros pedimos, o sea, nos da gusto y nos ayuda siempre, pues el Señor hace que eso se vuelva realidad. Entonces ella dice en 1 Samuel 98, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí a Jehová. Cuando ella sabe que está embarazada, o sea, se hace ese milagro hermoso que ella quería, ella decide pues cumplir, no es que decida, ella ya ha hecho un pacto y cuando uno hace un pacto, pues uno debe cumplir. Y lo que hace ella es cumplir con eso que le pidió, que le había ofrecido al Señor. Dice en 1 Samuel 2, del 1 al 3 y el versículo 6. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como él, Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y él toca el pesar las acciones, y a él toca el pesar las acciones. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Esta es una oración que está haciendo Ana, diciéndole al Señor que ella se regocija en él porque él está ahí y porque si él abre la boca, él destruye a nuestros enemigos, porque él se alegra de nuestra salvación, porque no hay santo como él,
porque no hay ninguno fuera de Él y no hay ningún refugio fuera de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones en las que sentimos que no podemos más, situaciones que nos pegan duro, que nos hacen sentir que no somos suficientes, que nos hacen sentir que el Señor no nos ama, que no nos está mirando, lo que tenemos que hacer es resguardarnos en Él, porque Él es nuestro refugio. Y cuando nosotros nos resguardamos en Él, Él nos da esa seguridad y esa paz que solamente viene de Él. Y esa paz lo que hace en nosotros es que nos hace sentir en el cielo. Nosotros nos sentimos que aunque tengamos un dolor muy grande, aunque la tristeza llegue a nuestras vidas, Él está ahí con nosotros. Y cuando sabemos eso, es como si Él nos levantara y nos levanta y nos da fuerzas para seguir. Por eso ella dice aquí algo muy hermoso que yo creo que todos lo deberíamos decir, que todos lo deberíamos hacer, y es que no digamos palabras arrogantes. Nosotros como hombres a veces pensamos que el poder es nuestro. Y muchas filosofías actuales hablan de que si yo lo digo, o sea, yo decreto que yo soy, no sé, que yo, para por ejemplo en el caso de Ana, que yo voy a quedar embarazada y yo voy a quedar embarazada. Eso no funciona así, porque es que el que hace las cosas posibles es Dios, no nosotros. Cuando nosotros decidimos que porque yo digo, eso va a pasar, pues estamos haciendo lo que no es y estamos volviéndonos altaneros y arrogantes delante del Señor. Entonces, ella a veces es mejor callarnos la boquita, cerrar la boca, no hablar y esperar en el Señor confiados de que Él está haciendo. El Señor dice que el Señor es Señor de todo, que Él es Jehová y es el Dios que sabe todo. Entonces, por eso es omnisciente, porque tiene toda la sabiduría. Y el Señor, en su infinita sabiduría, nos va a dar las cosas mejor de lo que nosotros le pedimos. A veces uno pide y la oración es un poquito mezquina. Nosotros no sabemos que estamos hablando con el Todopoderoso o nos falta saber que es que Él es el que creó el universo. Entonces, aquí la invitación es, cuando nosotros oremos, hagamos oraciones que rompan que vayan más allá de lo que nosotros queremos, que rompan lo que nosotros podemos, lo que creemos que Él puede hacer. ¿Cómo? O sea, si yo quiero pedirle al Señor, Señor, yo quiero tener una casa maravillosa que tenga vista al mar. O sea, eso son las cosas, el tipo de cosas que yo debo pedir, viéndolo como una cosa maravillosa, porque el Señor es el dueño de todo. Estoy hablando de una cosa material, pero pues tener un hijo para una mujer estéril seguramente es una cosa muchísimo más dura según en nuestras capacidades de entender. Y el Señor le dio ese hijo a Ana. Entonces, que nuestras oraciones no sean mezquinas, que no pidamos, ay no, entonces te pedimos que no haya guerra, no, te pedimos que haya paz, que esté la paz completa, te pedimos, Señor, que tú cambies a esta persona, que tú le muestres, que tú toques su corazón y que esa persona llegue a ti, o sea, ese tipo de oraciones donde de verdad sabemos que el Señor está actuando y que no le estamos pidiendo, o sea, no podemos pedir miserablemente, porque si pedimos miserablemente, pues el Señor nunca va a dar miserablemente, pero lo que estamos haciendo es no creyendo y no confiando en lo que el Señor puede hacer. Y el Señor todo lo puede. Él mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Entonces, esto es un ejemplo de cómo tienen que ser nuestras oraciones y de cómo tenemos que tener esa fe por encima de todo. Cuando una persona está enferma, yo tengo que pedir por su sanidad total. No, ay Señor, por favor, quítale ese malestar de estómago que tiene y pues sí, que se le puede hacer entonces después la quimio. No, Señor, quítale ese cáncer, erradica a esa persona porque tú moriste por nosotros en esa cruz. O sea, vamos más allá y pidamos con esa convicción de que estamos pidiéndole al Todopoderoso. Como el Señor hace las cosas más grandes de lo que nosotros pedimos, aparte de que el Señor le dio a Samuel, a su hijo que ella le dedicó al Señor, también le dio más hijos. Dice en 1 Samuel 2:21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Aquí acordémonos que ella le entrega, cuando el niño ya está en edad, ella se lo entrega al sacerdote que es Elí, para que el niño le dedique su vida al Señor, a Jehová. Dice en 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo. Acordémonos que Elí es el sacerdote que está en ese momento en Israel. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Hay una cosa muy importante y es una cosa que aplica para todo el mundo, y es cuando los padres son sabios y saben criar a sus hijos y los crían en el temor de Jehová, los crían como los deben criar,
eso permite que los niños cuando vayan creciendo, pues no se vayan a torcer y que los niños sepan lo que está bien y lo que está mal. Porque si yo le enseño desde chiquito a un niño la palabra del Señor, pues él va a saber escoger y Dios le va a dar el discernimiento para que tome las mejores decisiones. A pesar de que hay personas que son muy sabias, que tienen la posibilidad de enseñar a otros, de tocar las vidas de otros, con sus hijos no pasa lo mismo. Y eso lo vamos a ver mucho en este libro. Eh, David era un muy buen padre, tenía muchos hijos, pero él también decidía que sus hijos, pues él como que no se metían en la crianza. En esa época no sé si era normal que los papás no se metieran en la crianza de los hijos y los que crían a los hijos eran las mamás. A Eli le pasó lo mismo. O sea, Eli, no, la esposa no criaba a los hijos, o la esposa criaba a los hijos, los tenía, pero no les enseñaban, a pesar de él ser un sacerdote, no le estaban enseñando, mire, esto tiene que ser así, ustedes tienen que respetar, tener temor de Jehová, tienen que hacer las cosas de esta manera, por este camino no está bien. Es irle mostrando a los niños lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, los hijos de él se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, los hijos de Eli. Por supuesto, Eli era anciano, pero él escuchaba que le venían a decir cosas de sus hijos. Al propio Samuel, lo vamos a ver más adelante, le pasa lo mismo. Los hijos de Samuel, a pesar de él ser una persona dedicada a su vida a Dios, y a pesar de que vamos a ver lo hermoso que era como profeta, él se equivocó en la crianza de sus hijos. Entonces hay una responsabilidad que tienen los padres y es, a los niños hay que enseñarles la palabra, hay que hablarles de lo que es bueno y lo que no es bueno, y hay que estar con ellos acompañándolos. Cuando los papás deciden que el colegio es el que le debe dar los valores morales, que el colegio es el que le debe infundir los principios, la cosa se empieza a dañar, porque en el colegio van a aprender cosas de los demás niños, van a aprender cosas dependiendo del profesor, dependiendo del director del colegio. Entonces la responsabilidad como padres no puede faltar y el papá y la mamá están llamados a hacer que los niños sean de verdad personas de bien. Entonces, pienso que esta es otra lección de este libro que permite entender que es que la responsabilidad de la crianza de los hijos no es la responsabilidad de uno, es la responsabilidad de papá y mamá como familia. Mientras pasa esto con Eli, que se están dando cuenta, que todo el mundo se está dando cuenta que los hijos no son tan queridos como deberían ser, no son decentes, porque al ser los hijos del sacerdote, pues lo deberían suceder. Se están dando cuenta todo el pueblo que eso no pasa ahí, que eso que ahí hay algo raro, que ahí está pasando algo que no corresponde. Samuel sigue creciendo y empieza a ser acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Señor está mirando todo lo que está haciendo Samuel. Ana decidió entregar a su hijo y no fue en vano, porque ese hijo está actuando correctamente delante del Señor y eso lo ven los hombres, que esto es aún más maravilloso. Si yo estoy haciendo las cosas bien, voy a recibir muchas críticas, voy a veces a tener personas que van a hablar mal de mí, porque eso no va a faltar. O sea, nosotros no estamos exentos, al contrario, cuando una persona dice que es cristiana, todo el mundo le cae encima. Y los que antes se decían amigos dicen, esta vieja se volvió la vieja más fanática, ella solo quiere hablar de Dios, y eso pasa. Pero con tu testimonio, con lo que haces en tu vida, con cómo actúas, tú empiezas a ser un referente para los demás. ¿Y por qué esta señora, por qué esta mujer es tan bendecida? Es que ella es cristiana. Ah, sí, ¿y por qué? O sea, ¿qué pasa con los cristianos? Porque son bendecidos. Pues uno es testimonio, entonces ya cuando uno empieza a hacer testimonio es que el Señor te está viendo y uno está siendo acepto delante del Señor. Y pruebas van a venir, pero está en nosotros que no nos dejemos, o sea, no nos dejemos amedrentar por esas pruebas y que más bien sigamos confiando en que Jehová es nuestro refugio y que si estamos en él todo va a ser para bien. Dice en primera de Samuel 3:4 que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Una noche, cuando están ya durmiendo, está Eli durmiendo en su cama y Samuel está durmiendo en su cama, el Señor llama a Samuel. Y cuando el Señor llama a Samuel, pues como que Samuel pues se asusta y piensa que es Eli el que lo está llamando. Entonces va donde Eli y así pasa 3 veces, va donde Eli y le dice, Señor, ¿en qué te puedo, o sea, que me necesitas? Y Eli le dice, no, no te he llamado, vuelve a la cama. La segunda vez, yo no te he llamado, vuelve a la cama. A la tercera vez, él dice, ah, es el Señor, es Jehová el que lo está llamando. Entonces cuando le dice, cuando te llamen nuevamente, tú vas a decir, heme aquí. Y cuando pasa eso, Jehová llama a Samuel otra vez. Samuel dice, heme aquí. Y el Señor le habla a Samuel. Una cosa maravillosa que yo pensaba que solo era posible o que era muy difícil que el Señor me hablara. Y esta semana ha sido súper especial porque el Señor me ha hablado por medio de personas.
el Señor a través de personas me ha mandado mensajes y cuando yo veo este mensaje que me dijo por esta persona que yo sentí que era para mí, se ve confirmado por un correo que me envían con el mismo mensaje. Y eso uno dice, ay, no, eso no es posible, sí es posible. Y yo lo experimenté esta semana y es una cosa preciosa. Es una cosa que no puedo explicarles la emoción que se siente de saber que el Señor está ahí hablándote, que cuando uno piensa que está solo, no está solo porque Él está ahí con uno. Dice en 1 Samuel 3:18, bueno, entonces cuando Jehová le habla a Samuel, Jehová le dice que como los hijos de Eli son así, él no va a aceptar a esos hijos de Eli y que ellos van a morir y que pues no van a llegar a ser los sacerdotes a reemplazar a Eli. Y Samuel está en una encrucijada porque pues decirle eso a Eli pues puede ser doloroso para él y él no sabe qué hacer, pero Samuel decide que él le va a contar absolutamente todo lo que le dijo Jehová. Y en 1 Samuel 3:18 dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pues aquí vemos a un Elí que decide pues aceptar eso que está diciendo el Señor, lo acepta, él no va a hablar con sus hijos, no hace absolutamente nada, simplemente dice pues lo que venga, lo que ha de venir que venga. Esa actitud tal vez no es, si el Señor nos habla, si el Señor nos dice algo, pues debemos estar prestos a ver qué tenemos que hacer para que eso que nos está diciendo que va a pasar no pase. Y aquí hay algo, es que el arrepentimiento, cuando yo sé que he cometido un error, que todos los días nos equivocamos, todos los días cometemos errores, todos los días pecamos, pero cuando yo veo que es un error que le desagrada demasiado al Señor y que eso no, Él me está diciendo, mira, si sigues por este camino, esto va a pasar. Yo tengo la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, muéstrame el camino y ayúdame a sacar eso que no te agrada y hacer un cambio de verdad radical. Y el Señor lo hace. Pero pues Eli simplemente tomó la decisión, listo, perfecto. Si el Señor lo dice, eso está bien. No es porque no esté bien lo que el Señor dice, pero es porque mi actitud ante las cosas que me dice el Señor tienen que provocar una reacción en mí. Si mi reacción es, yo me quedo y sigo como estaba, ese es mi problema. Y el Señor sigue adelante con las cosas. Pero si mi reacción es una reacción de cambio, de verdad, de conversión, eso hace que las cosas cambien. Y eso hace que el Señor me vea y diga, merece otra oportunidad. Entonces, que nuestra reacción a las cosas que nos dice el Señor, que cuando sabemos que nos equivocamos, que hemos faltado, siempre sepamos que si nosotros nos arrepentimos y le decimos al Señor lo arrepentidos que estamos y le mostramos, tomamos una acción, el Señor nos va a ayudar a que eso mejore, a que eso cambie, a que eso no sea como Él nos había dicho inicialmente. No porque Él no cumpla su palabra, sino porque Él escucha a sus hijos y nosotros somos hijos de Dios. Dice en 1 Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y esto es precioso. Samuel, el Señor estaba con Samuel y Samuel, todo lo que el Señor le decía, Samuel hacía algo con eso que el Señor le decía. Samuel actuaba, Samuel iba a la acción. A veces a nosotros nos falta tomar esas riendas de las cosas que son difíciles, de las cosas que son duras, que pensamos que no podemos hacerlo, es tomar eso en control y empezar a hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos, que será duro, que no será fácil, pero es que nos está ayudando el Todopoderoso. Y eso no lo podemos perder nunca de vista. Espero que vayamos hasta aquí bien. Bueno, eh, cuando Israel tenía una lucha con los filisteos y resulta que van a la batalla y los filisteos capturan el arca. El arca, acordémonos que es muy importante pues para Israel y el arca es el arca del pacto. Lo que pasa es que Israel estaba confiando en que si ellos llevaban a la batalla contra los filisteos, si ellos llevaban el arca, al estar el arca con ellos iban a ganar. Es como cuando uno se confía, cuando algunas personas se confían de que porque yo tengo un Cristo, o porque yo tengo a la Virgen, o porque entonces eso no me va a pasar absolutamente nada. Nuestra confianza no puede estar en absolutamente nada material. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y el Señor no se puede representar con nada material. Nadie puede hacer una representación de Dios. Eso es imposible, porque Dios es todo. O sea, Dios se representa a sí mismo en el cielo, en la luna, en la tierra, en el pasto, en los pajaritos, en nosotros mismos. Entonces, el Señor odia la idolatría. Y como los israelitas decidieron que ellos iban a atacar a los filisteos y que por ir con el arca
iban a lograr vencerlos. El Señor les demostró que eso no era así y los filisteos capturan el arca del pacto, que eso era para Israel, pues una cosa, ya palabras mayores. Resulta que cuando los filisteos capturan el arca, la llevan donde su Dios y ponen el arca en el templo de su Dios. Y el Señor eso no lo va a permitir, obviamente. Y entonces ese Dios que se llamaba Dagón aparece al otro día sin cabeza. Y ellos empiezan a dar cuenta que hay algo ahí, o sea, qué es lo que pasa con esa arca, pues, qué es lo que está pasando. Y deciden, la dejan en una tierra, en una ciudad, y en esa ciudad donde la dejan, a la gente le empiezan a salir tumores. Y a esa gente le empieza a ir mal, le empiezan a pasar cosas. Entonces dice en 1 Samuel 6:5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Esto es impresionante. Los filisteos tienen dioses. Los filisteos no creen en Jehová, pero con todo lo que está pasando se dan cuenta, sí, parece que hay un Dios y parece que hay un Dios que está por encima de nuestros dioses. Tenemos un Dios que es una imagen y tenemos un Dios que no ha hecho cosas y sin embargo, solamente que esté el arca ahí ha hecho que ese Dios ya se le quite la cabeza, que aparezca sin cabeza. Aparecía primero caído y después ya sin cabeza. Aquí está pasando algo raro. Y empiezan a darse cuenta que es que el Dios, que Jehová no es un Dios cualquiera, que ese es el Dios de dioses. Y les dicen las personas, los sabios en Filistea, les dicen, no, ustedes tienen que devolver esa arca a Israel y cuando devuelvan el arca, lo que tienen que hacer es unas figuras en oro de eso que está pasando, de los tumores que les están saliendo, de los ratones que acaban con la tierra, háganlas porque hay que darle la gloria a ese Dios de Israel. Y cuando envíen el arca de vuelta, van a enviarlo con eso. Entonces, o sea, que la grandeza del Señor se ha vista por un montón de personas que creen en unos diosesitos hechos de madera o hechos de lo que sea. Es tan grandioso que el Señor puede transformar a personas que dicen no creer en Él. Personas que han decidido que es que soy ateo, pero cuando ven esto, o que soy ateo, o que creo solamente en santos, o que creo solamente en los dioses hechos con mano humana. Esto les demuestra a los filisteos que es que sí hay un Dios verdadero y que las personas que todas las personas de la ciudad, que todas las personas del mundo están bajo el influjo de ese Dios verdadero, porque que a las personas les salían tumores, porque y a todas les salían tumores, entonces le cogieron miedo al arca y les tocó devolverla. Entonces, aquí viene el nombramiento de Samuel como juez de Israel. Dice en 1 Samuel 7:3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué pasa? Israel quería ser libre, Israel quería liberarse de esos filisteos, pero Israel seguía con cosas que le habían dejado esos moradores de la tierra donde ellos iban pasando. Entonces ellos seguían confiando en los dioses, por ejemplo, los dioses de los filisteos, a pesar de que cuando Jehová llegó les demostró que esos dioses no hacían nada, seguían confiando en eso. Entonces Samuel lo que le hace es un llamado al pueblo para decir, deja tu idolatría, dejen, o sea, sean un pueblo de verdad rendido a Jehová, que les he demostrado con creces que yo soy Jehová, que yo soy el Dios de dioses, dejen esos dioses y las cosas van a ser distintas. Eso es lo que les está diciendo Samuel ahí. Y dice en 1 Samuel 7:13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces, miren esta cosa tan hermosa. Samuel es nombrado ese juez de Israel. Como habíamos hablado, en ese momento Samuel es el último juez de Israel, porque a Samuel, el pueblo de Israel le va a pedir rey. O sea, Samuel es el último rey de Israel, el último juez de Israel. Y Samuel, en los días en que vivió Samuel, los filisteos nunca más se volvieron a meter con Israel. Samuel le hizo al pueblo, les demostró la necesidad de creer en Jehová y de apegarse a él, no a cosas externas, no a dioses, no a imágenes. Y como ellos cumplían, el Señor alejaba a los enemigos de su tierra. Y aquí viene la parte triste, empezamos con la parte triste y es que Israel pide rey. Entonces, en 1 Samuel
8:3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Yo les había contado que los hijos de Samuel tampoco fueron buenos. Y este versículo hace referencia a esos hijos de Samuel, que porque no recibieron seguramente la instrucción correcta, porque no, a lo mejor el papá estaba tan ocupado con todos los temas de Israel que no podía ir allá a enseñarles lo que era el Señor, a mostrarles, pero por alguna cosa ellos siguieron en la avaricia, o sea, se dejaban sobornar. Y esto, pues eso no es lo que el Señor, no es lo que el Señor quiere. Y como la gente empezó a ver eso, el pueblo empieza a ver que los hijos de Samuel son como los hijos de Eli. Entonces el pueblo dice, no, 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 esto no nos sirve. Nosotros lo que necesitamos es un rey como todas las naciones alrededor. Y dice en 1 Samuel 8:5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Yo creo que esto es un perfecto ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo veo que el vecino tiene, no sé, un carro que es espectacular, un carro, y entonces yo empiezo a decir, ay, no, yo quisiera tener el carro que tiene el vecino. Seguramente el vecino tenía alguna cosa especial para que ese carro, no, ese carro está espectacular, yo quiero un carro como el del vecino. Es como ellos estaban pensando que no, eso es tan chévere, tener rey es muy chévere, tener rey es súper fácil, simplemente el rey, nosotros le pedimos y el rey nos tiene que dar. Resulta que cuando ellos piden ese rey, eso implica que ellos van a tener que entregarle cosas al rey y que ellos ya no van a vivir para Jehová, para su Dios, sino que ellos van a vivir para su rey y sus hijos se los van a tener que entregar al rey. Le van a tener que entregar impuestos al rey, pagar impuestos al rey, van a tener que hacer un montón de cosas para el rey y al final el rey va a decidir lo que quiere o lo que no quiere, lo que le gusta o lo que no le gusta y por dónde quiere llevar al pueblo. Cuando nosotros decidimos quitar al Señor de su reinado en nuestra vida y decidir que es que el rey es mi esposo, que el rey es el dinero, que el rey son las cosas materiales, que el rey es el carro, yo le estoy entregando el reinado de mi vida a alguien más o a algo más. Cuando los hombres, que yo sé que los hombres son gomosos con los carros, por ejemplo, un hombre decide que compra la camioneta y resulta que un día la esposa va, la saca y la estrella y el hombre se pone como un tití y eso, mejor dicho, como si le hubieran matado a alguien, está poniendo como rey ese carro. Y con la mujer igual, o sea, funciona para los dos lados. Entonces, cuando yo decido que el Señor no es mi rey y que yo necesito un rey sobre mí, distinto a Dios, yo estoy cometiendo un error. Y este libro, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, y este libro en especial muestra por qué no debemos hacer eso. Porque le quitamos de verdad el reinado a quien debe tener el reinado, al que es el dueño de todo, al que yo le puedo pedir lo que yo quiera y el Señor seguramente me lo va a dar, si me conviene. Cuando el Señor decide que algo no me conviene, no me lo va a dar. Así yo se lo pida de rodillas, así yo derrame mi corazón como hizo Ana, el Señor no me lo da. Pero cuando yo pido algo, que el Señor sabe y el Señor está esperando que yo le pida. El Señor quiere escucharme pedírselo. Cuando yo se lo pido, el Señor me lo da, como se lo dio a Ana. Y un hijo no es fácil, ¿cierto? Que pedir un hijo que dejara de ser estéril y mire que el Señor lo logró. El Señor lo hizo. En 1 Samuel 9:2 dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces aquí es como les ha pedido, como el pueblo le ha pedido a Samuel tener un rey, y a Samuel le parece terriblemente malo eso. Samuel sabe que eso está mal y Samuel sabe que estaban pidiendo una cosa que no es. Samuel va y le consulta a Jehová y Jehová le dice, vamos a hacer lo que ellos están pidiendo. Ellos quieren un rey, les vamos a dar un rey. ¿Qué hace el Señor? Coge a un hombre que era muy hermoso, que era el más alto de todos, de la tribu de Benjamín, para que ese sea el rey de Israel. Y le pide a Samuel lo constituya, lo unja como ese rey de Israel. En 1 Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, aquí le están avisando a Saúl que él va a ser el primer rey de Israel. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en Saúl. En 1 Samuel 10:24 dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. El pueblo está haciendo algo que no es. El pueblo ha pedido rey y no deberían haber pedido rey.
y están felices porque les dio al más atractivo, porque les dio al joven más hermoso, porque se ve que es con su altura y con ese garbo que tiene, entonces mejor dicho, debe ser maravilloso. Y están alegres porque el Señor les dio ese rey. Entonces Samuel le dice al pueblo, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Es reiterativo Samuel con aquello de servir a Jehová, con aquello de ser obedientes, con aquello de no ser rebeldes. Lo habíamos visto al principio y él se los vuelve a decir ahora. Él les está diciendo, el Señor está poniendo aquí un rey, por favor, que el rey y todos sus súbditos obedezcan al Señor, que el Señor sea el que manda en sus corazones, a pesar de que ustedes decidieron tener un rey. Vamos a ver qué pasa con ese pueblo de Israel, que al final es lo que pasa también con nosotros en el día a día. Dice en 1 Samuel 12, 22, 24, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Otra vez insistente Samuel con el tema de que hay que servir al Señor, que hay que seguir su camino, que hay que ir por ese camino bueno y recto que Él tiene para nosotros. No está diciendo nada raro, no está diciendo nada que ya el pueblo no supiera, porque lo dice desde el inicio del libro. Desde que Él empieza a predicar, siempre está hablando de lo mismo. Y resulta que Saúl ya en el reino, van y se toman una ciudad y Samuel le ha dado una instrucción a Saúl y es que espere cierto tiempo para que cuando él venga, para cuando Samuel venga, pues le hagan el sacrificio a Jehová. Pero Saúl es un hombre que ya lo vamos a conocer más profundamente, es un hombre, yo diría, cobarde, y vamos a ver por qué estoy diciendo eso. Dice en 1 Samuel 13, del 8 y 9. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Tenía una instrucción clara de Samuel. A Saúl no le estaba hablando directamente a Jehová. Jehová le hablaba a través de Samuel, que era el profeta. Y Samuel le dijo, cuando acabe la batalla, espera 7 días y yo llegaré y haremos el sacrificio y las ofrendas, el holocausto y las ofrendas de paz. Pero Saúl empezó a darse cuenta que es que el pueblo se estaba desertando. Entonces dijo, esto no, yo no puedo permitir. Entonces dijo, no, tráiganme que yo voy a hacer una tarea que no le correspondía a él, que le correspondía a Samuel. ¿Qué pasó? Samuel le dice en 1 Samuel 13, 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Bueno, ahí el versículo sigue. Entonces, como él vio que el pueblo se le estaba desertando, él decidió hacer lo que él quería, para decirle al pueblo no se vayan. Esperen porque yo lo puedo hacer. Lo que Samuel me dijo que yo no debía hacer, yo lo puedo hacer. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor nos da una instrucción clara? El Señor nos ha puesto algo en el corazón que tenemos que hacer y decimos, ay no, tal vez porque yo entendí mal, esto no debe ser. Yo tengo que ser obediente. El Señor dijo una cosa, yo debo hacerla como Él me dice que la haga. Y en 1 Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino, eso se lo está diciendo Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces miren aquí la importancia de hacer la voluntad del Señor y de hacer lo que Él dice. Si Saúl estaba asustado, lo que tenía que hacer Saúl era orar, pidiéndole al Señor para que llegara rápido Samuel, pero no tenía por qué ponerse a hacer ofrendas de paz y además responsabilizar al pueblo de por qué había hecho eso, que es lo típico. Yo cometo un error y el error no es mío, el error es del señor que estaba pasando por la calle, el error es de mi amigo, de mi tío, de cualquier persona menos de mí. Y esa es otra cosa que el Señor no soporta. Nosotros tenemos que saber cuando nos equivocamos que nos equivocamos. Dice en 1 Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto suena terrible,
Suena muy mal, pero esa fue una instrucción que les dio Jehová. En este momento el Señor no da ese tipo de instrucciones, pero en esa época ellos tenían que arrasar con todos los pueblos. Y el Señor le da una instrucción clarísima a Saúl, a pesar de que ya Saúl ya sabe que no va a ser el rey, el Señor le da la instrucción. Tienes que hacer de esto de esta manera y tienes que destruir todo, absolutamente todo. Y resulta que dice en 1 Samuel 15:9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, qué cosa tan extraña, ¿no? Ellos lo bueno lo guardaron. El oro, los carneros engordados, los animales que estaban bien, lo guardaron a pesar de haber recibido la instrucción clarísima de que no podían dejar nada. Y también guardaron al rey. Y dice, y Saúl y el pueblo. Acordémonos que el rey es el que manda, ¿no? Pero ahí habla de Saúl y el pueblo. Entonces, no obedecen, no quieren obedecer, y porque es que pues así lo han definido, y ellos ven lo que pueden tomar, lo que no pueden tomar. Muchas veces puede ser que yo me encuentre una billetera en la calle, me encuentro un billete y veo que se le acaba de caer a una persona y yo digo, ay no, es que el Señor me lo mandó. Si yo veo que se le cayó a la persona, yo tengo que devolverle a esa persona. ¿Por qué? Porque es que yo tengo principios. Porque es que a mí el Señor es el que me guía. Y si el Señor me está haciendo que yo vea que eso se le cayó a una persona, ¿por qué voy a coger una cosa que no es mía? ¿Por qué voy a aceptar que es que, ay, me ofrecen hacer algo y me pagan súper bien, sabiendo yo que es una cosa que no está bien, que es una cosa ilegal? Entonces ahí es donde el Señor nos está probando. ¿Hasta dónde soy capaz de llegar yo? Si yo veo que puedo ayudar a alguien de manera desinteresada, pero decido que lo voy a cobrar y sé que esa persona no tiene plata, ¿quién soy yo? Estoy aprovechando de la situación y el Señor lo ve. Entonces, aquí Samuel le dice una cosa muy dura a Saúl. Le dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, aquí le está confirmando que al Señor no le importa. Yo puedo decir que soy muy buena, yo puedo ir a ofrecer una misa, irme de rodillas a algún sitio, a alguna iglesia, irme de rodillas o irme arrastrándome. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes, que nosotros que le hagamos caso, que lo que Él nos dice lo hagamos. A Él no le interesa que hagamos sacrificios, a Él no le interesa que le ofrezcamos que, ay Señor, te voy a dar tal cosa, no. Como, o sea, necesitamos ser, Él necesita que nosotros seamos de una sola pieza y que sigamos los principios que Él nos ha enseñado, que nuestros padres nos dejaron y que Él mediante su palabra todos los días nos refresca. Entonces dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Esto es un cinismo descarado que muchas veces nos puede haber pasado a nosotros. O sea, él reconoce que ha pecado, pero él está diciendo que es que es responsable el pueblo, porque es que le dio temor del pueblo. ¿Quién es el rey? ¿Cómo así que le dio temor del pueblo? Y le dice, no, no te preocupes, no pasa nada, perdóname y ya, volvemos a adorar a Jehová. Esto ya había, o sea, ya le habían dicho antes que no, su reino no iba a ser duradero. Y aquí le están confirmando porque le habían dado otra oportunidad y él volvió y falló. Entonces, que cuando nosotros nos equivoquemos, tengamos la gallardía de decir, sí me equivoqué, hice mal esto, Señor, perdóname y ayúdame a enmendar mi camino. Pero no que digamos, es que fue porque es como mi hermana me dijo, como mi primo me aconsejó, como el abogado, no sé qué, no. O sea, nosotros tenemos que ser de una sola pieza. Y dice en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Ah, bueno, ya sabemos que definitivamente Saúl no va a ser ese rey. No va a ser ese rey, el Señor ha decidido que va a poner a alguien más. Y aquí empieza la historia de David. Aquí empieza la historia de David y Samuel unge a David como ese rey que está bien para los ojos del corazón de Jehová. O sea, no es el rey que es el más lindo, no va a ser, era un niño, era monito, bajito, chiquito, lo que fuera, pero era esa persona que tenía ese corazón para el Señor. ¿Será que nosotros somos del corazón del Señor? ¿Será que hacemos lo correcto delante de Dios?
nos arrepentimos y de verdad decidimos cambiar las cosas y tomamos acción. Y resulta que para más piedra de don Saúl, a Saúl lo empieza, el Señor manda para que a Saúl lo atormente un espíritu malo. Es un espíritu malo de parte de Dios. Y cuando Saúl está en esas, viene David y toca el arpa, y cuando toca el arpa, ya es como que el espíritu se va y él puede estar tranquilo. Entonces no voy a leer los versículos acá, aquí están, para que ustedes hagan la revisión, que ya estamos llegando a la hora, pero sí quiero, o sea, sí es muy importante que sepamos, el Señor no se fija en nuestro físico, no se fija en nuestras grandes capacidades y nuestras grandes habilidades, porque nosotros no somos nada. El Señor ve algo en nosotros, hermoso, que por eso decide que nosotros hagamos la tarea. Y nosotros, la idea es que eso que él ve, que el Señor ve en nosotros, de eso nosotros nos aferremos, a eso nos aferremos y con eso hagamos lo que él quiere que nosotros hagamos. El Señor no está buscando personas hermosas, maravillosas, perfectas y preciosas. El Señor está buscando personas que le obedezcan. No le interesan nuestros sacrificios. Entonces, aquí viene después la historia de David y Goliat, donde David mata a Goliat, que es claro que pues David era muy joven y se va y con una piedra mata a un gigante al que todo el ejército de Israel le tenía miedo. Y David decide, no es que usted no se está metiendo conmigo, con David, no se está metiendo con Saúl, usted se está metiendo es con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y usted no está peleando conmigo, usted está peleando con Jehová y Jehová es el que va definitivamente a matarlo. Y David mata a Goliat. Cuando David mata a Goliat, pues David queda como un héroe nacional que mató a ese al que ninguno de esos guerreros grandes que había en Israel fue capaz de hacerle frente, sino que David lo mató. Y David ya conoce a Saúl, perdón, y conoce a Jonatán, el hijo de Saúl, y resulta que se vuelven súper buenos amigos. Y eso es hermoso porque ellos dos hicieron pacto y gracias a Jonatán, David no muere, que pues vamos a verlo más adelante y que ustedes pueden ir a repasar directamente el libro para que vean lo lindo que es esa amistad entre ellos dos. Y se vuelve David todo el mundo lo conoce, o sea, coge una fama buenísima. Y a David le empieza a dar envidia. Y recordemos que la envidia es uno de los sentimientos más asquerosos que hay, que el Señor lo aborrece. Y cuando yo empiezo a sentir envidia por alguien, pues yo empiezo a actuar para tratar de dañar a esa persona. Y lo que yo hago para tratar de dañar a esa persona, al final a la única persona que perjudica es a mí. Y por eso aquí, en 1 Samuel 18, 7 y 9, nos cuenta cómo las mujeres empezaron a hacer una danza y a cantar y a decir que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y eso a Saúl le pareció terrible y dijo, ¿cómo así? ¿Por qué le dicen que David? ¿Por qué le dan más a David que a mí? Si yo soy el rey. Y se genera ahí una envidia que le va a durar hasta el día que se muera y que va a hacer que él, aparte que ya había perdido esa bendición y aparte que ya no tenía la ayuda del Señor, pues que el Señor también no lo vea con buenos ojos. En estos versículos habla acerca de cómo David, que cree absolutamente en Dios, que es conforme al corazón de Jehová, a pesar de tener la posibilidad de matar a Saúl, porque Saúl entra en una cueva donde él está, él decide no hacerlo. Él decide no hacerlo y decide, a pesar de que sus hombres están diciendo, mátelo, mátelo, que llegó. Saúl se va a orinar y no lo mata. Él no lo mata. Y él rasga un pedacito del manto de Saúl y después le dice, mire, yo hubiera podido matarlo y no lo maté. Y Saúl dice, no, sí, sí tienes razón, qué bueno eres, pero yo no te voy a hacer nada. Yo no te voy a hacer nada, es que vive detrás de David. O sea, le hace la vida a cuadritos a David. Y perdón, David pone toda su fe y todo lo que es él, lo pone ante el Señor. Y él dice, yo no voy a dañar al ungido del Señor. Aquí hay una historia hermosísima. No sé si nos vamos a pasar un ratico porque creo que leí mucho hasta el principio. Aquí hay una historia muy linda sobre cómo cuando David está necesitando que le den pues comida a su ejército, David llega a un sitio donde ha estado con unos pastores y ha defendido a los pastores, les han dado comida y todo, y resulta que el personaje que está ahí, que se llama Nabal, cuando le van a pedir ayuda, el tipo dice que él no va a ayudarle, que nada que ver, que que él no, que quién es David, que David no es nadie, que él no lo va a hacer. Y aquí entra una mujer que es preciosa, que me gustaría que ahondaran en ella, que es Abigail,
una mujer de una sabiduría, aparte que era hermosa, porque aquí dice que era una mujer de entendimiento y de hermosa apariencia, y que estaba casado con ese señor que era terco y hosco y harto y maleducado. Ella, al ver que David se molesta y va a subir con su ejército a acabar con todo, ella baja y le dice a David, o sea, le dice a David, mire, o sea, no, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, yo aquí le traje comida, pero usted no puede venir a acabar con nosotros y a derramar sangre y a vengarse por su propia mano. Entonces, esta es una historia muy linda. Al final, Nabal, que es el esposo de ella, cuando se entera lo que pasó y que Abigail lo salvó, se muere y Abigail se casa con David y tiene hijos con David. Y aquí hay otro episodio donde David, a pesar de que Saúl lo persigue, a pesar de que está contra él y que está buscándolo para matarlo, él entra al campamento donde está Saúl durmiendo y coge el arca, que es el arca, perdón, la lanza y una vasija de agua que tenía en la cabecera de la cama, los coge y se los lleva y después llama a Saúl gritando y le dice, mire, yo tuve la oportunidad otra vez de matarlo y no lo hice. Y ya ahí Saúl le dice, no, yo no te voy a hacer nada y se va. Pero la persecución que sufre David mientras Saúl está vivo es tenaz. Y David toma la decisión de no matarlo. O sea, David respeta tanto al Señor y sabe que él fue ungido como rey, que él no pone su mano contra ese Saúl que lo quiere matar. Pero resulta que aquí acaba el capítulo y es que en, una, en un enfrentamiento que tienen contra los filisteos matan a Saúl y a sus hijos, entre ellos a Jonatán. Y aquí acaba Primera de Samuel. Este es un libro que nos muestra cómo es la naturaleza humana, cómo tenemos paradigmas en la cabeza, pensamos cosas como que si nosotros hacemos ritos, que si hacemos ceremonias vamos a poder evitar un castigo divino, que si nosotros decidimos que a alguna persona le tenemos envidia, entonces podemos hacer lo que queramos porque es que como esa persona es mala para mí, porque yo le tengo envidia. Entonces tenemos que estar todo el tiempo pidiéndole al Señor que nos dé ese discernimiento para saber por qué yo siento cosas malas por alguien, porque a mi corazón llegan a veces como pensamientos que no son sobre una persona y más bien sobre esa persona orar, pedirle al Señor que me quite esto que me produce dolor. Yo no quiero decir que tenemos que ser perfectos, yo sé que todos los días pasan cosas en nuestra vida, que a veces hay cosas que nos pegan fuerte, pero nosotros no estamos aquí para maldecir a nadie, ni para tomar la venganza por nuestras manos. El que se encarga de todo eso es el Señor, porque el Señor es perfecto, el Señor sí sabe lo que pasa. Y aquí esta muerte de Saúl es terrible. Hay unos versículos anteriores donde muestran cómo Saúl va a consultar a una divina. O sea, Saúl cometió todos los errores que pudo. Va a consultar a una divina a pedirle que venga Samuel y que le diga qué va a pasar con él. O sea, cosas que no debería haber hecho, Saúl las hizo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de envidia. Entonces, esto es la realidad que vivimos hoy en día. Hoy no tenemos un Saúl, hoy nos tenemos a nosotros. Ojalá que hoy tengamos a muchos Davides, que todos seamos David, que todos seamos conforme al corazón del Señor y que cuando nos equivocamos, reconozcamos que de verdad es nuestro error, reconozcamos dónde estuvo nuestro error y le pidamos al Señor la sabiduría para saber cómo cambiar eso y que nosotros vayamos por la tierra extendiendo bendición y no maldición, extendiendo el amor del Señor. Y cuando alguna cosa nos cueste trabajo, sepamos que el Señor es el que nos capacita y el que nos permite llegar a donde estamos con nuestros errores, con nuestras debilidades, el que nos fortalece cuando estamos mal. Acá acabamos ya Primera de Samuel. No sé si hay algún comentario, si alguien quiere decir algo. Hola, Clau, tengo una duda. Hola, Pauli. Entonces, sí soy yo, Dime. perdón, se escucha un poco lejos. Tranquilo. Me saltó una duda. Entonces, Samuel fue profeta y luego, fue juez y luego fue profeta. Es que era juez y profeta, Pauli. Él era las dos Ok. cosas. Yo sí, ok. Yo siempre Sí, había entendido, o sea, no conocí que fue profeta. Hoy sí, era aprendí. profeta. Sí, era profeta. Ah, Acuérdense que el muchas. profeta es ese personaje, no que les dice lo que va a pasar en el futuro, porque eso no es un profeta, esa es una cosa que se fue desvirtuando con el tiempo. El profeta es una persona que ve las cosas, lo que está pasando en este momento, con los ojos de Dios y con una mirada distinta, y es capaz de decirle al pueblo, ustedes están equivocando, esto no lo están haciendo como es, esto debería ser de esta manera. Que eso es una cosa distinta a lo que estamos acostumbrados a pensar de un profeta.
Y un profeta no es aquel que dice yo soy profeta y mañana van a morir 5 de ustedes. Eso no es un profeta, ese es un charlatán. Porque hay falsos profetas, ese es un falso profeta. Entonces, bendecida semana y nos vemos.